a abrir su espada en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 16 en adelante. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 16 en adelante. Quien tenga la palabra de Dios con un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor en nombre de Jesús. Pongámonos de pie en reverencia a la palabra. Amén. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conoceremos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conoceremos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, que tu palabra, Dios, quede impregnado en nuestra cabeza, en nuestro corazón, Señor, para ser hacedores de la misma. Utilízanos, Señor, como un instrumento de tu paz, de tu amor, que seas tú, Señor, hablando por medio de nosotros, por medio de tus siervos, Señor, para que quede impregnado, Señor, esta semilla que tú quieres regar en este día. A ti sea la gloria, la honra, el imperio y el poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos. Cosas muy grandes suceden cuando somos topados por el Maestro. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Hace mucho tiempo atrás ya existe una historia que más o menos la cito así. En una venta de garage, como nosotros lo conocemos, habían muchas cosas muy bonitas de varios precios y la gente se acercaba a comprar estas cosas. Y en el fondo de esa venta de garage estaba un violín empolvado, con telarañas, desafinado, sus cuerdas oxidadas. Ese violín estaba a $10, pero nadie le tomaba en cuenta, por lo que estaba en una esquina cubierto de polvo, sucio, viejo. Al llegar la tarde, todas aquellas cosas bonitas que estaban en venta se estaban por acabar, pero el violín no lo tomaban en cuenta, nadie lo tomaba en cuenta. Hasta que vino un anciano, tomó ese violín, lo limpió, lo afinó y empezó a tocar. De ese violín se desprendieron las más hermosas notas musicales. Toda la gente que estaba reunida ahí puso atentos sus oídos para escuchar cómo ese violín que estaba sucio, oxidado y desafinado entonaba esas melodiosas notas. Enseguida alzaban sus manos y ofrecían ya no $10, sino $20. Al ver esto,
aquel que estaba a cargo de la venta de garage empezó a hacer una subasta. Y ya no eran solo $20. Por allá decían $30. Dios le pague. Por acá decían $40. No, acá yo doy $100. Acá atrás el Señor da 200. ¿Quién da más? Ese violín que nadie daba ni $10 empezó a tener un valor mucho más alto del cual le habían puesto esa tarde. Simplemente porque el violín fue tocado por el maestro. Cuando nosotros en nuestra vida somos tocados por el maestro, sucede algo similar o igual. Nuestra vida empieza a tener un valor excepcional. Nuestra vida empieza a tener un sentido, un rumbo, cuando somos tocados por el maestro. Y como les decía al inicio de esto, a veces nuestra vida cristiana es demasiado dura. Y por ahí he escuchado, y cuando he estado recién en los caminos del Señor, me decían, la vida de un cristiano es dura. Es para valientes. ¿Cuántos lo creen? Y es así. Porque el Señor Jesucristo no nos ha prometido que no nos va a pasar absolutamente nada. El Señor Jesucristo no nos ha dicho, si tú me sigues, se acabaron tus problemas. Si tú me sigues, se acabaron las enfermedades. Si tú me sigues, vas a ser millonario, rico, etc. No. El Señor Jesucristo lo que nos dice en su palabra es, mientras estemos en este mundo tendremos aflicciones, tendremos frío, tendremos calor, tendremos hambre. Pero tranquilos, confiad. Yo he vencido al mundo. Y Pablo lo comprendió. Él pasó tribulaciones, golpizas, lo perseguían, lo encarcelaron. Y él sabía que el Señor Jesucristo le había prometido algo más grande. Y es por eso que esta palabra nos dice un llamado de atención que nos viene a nuestro corazón y nos dice qué está pasando en nuestras vidas. Hemos muchas veces perdido el rumbo porque hemos conocido al Señor solo de oídas, pero no hemos interiorizado la verdad de Él. Como cita Job en su libro, de oídas te había oído, pero ahora sé quién eres tú, Señor. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros. Y por eso este capítulo empieza de manera que si nosotros hemos conocido a Cristo en la carne, es decir, con nuestras fuerzas, con nuestros oídos, nuestra lógica humana, nuestra mente, entre comillas, analítica, no vamos a entender cuán grande es el Señor. Nosotros debemos despojarnos de todo eso, del ego, del yo. Por eso la palabra del Señor nos dice, es preciso que yo mengüe para que Él crezca. Y Pablo nos dice que si nosotros le hemos conocido a Cristo en la carne, ya no le conoceremos así. Por el simple hecho de que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestro corazón anhela la presencia de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántas nuevas criaturas estamos aquí? Amén. Pero realmente nos hemos transformado. Mi pregunta hacia aquellos eruditos, entre comillas, que saben más, es: ¿un cristiano puede pecar? ¿Un cristiano peca? ¿Y cuál fue la respuesta? Sí, mientras estemos en esta carne, vamos a pecar. Y somos pecadores. Todos, absolutamente todos. La Biblia nos dice que no hay justo
ni uno en la tierra. Solamente Cristo fue el justo. Y ahora entonces, ¿cómo sé que fui transformado aquel día, aquella tarde, aquella noche, en donde yo con mi boca confesé y creí en mi corazón que el Señor Jesucristo es mi Señor y Salvador? Muchas veces cuando en el trabajo, en mi entorno, hablo de esto, hablo de la palabra de Dios, me da la oportunidad de seguir sembrando su amor, su semilla. Me dicen, yo no voy a las iglesias, yo no creo en las iglesias, porque ahí hay gente hipócrita, mentirosa. Sí, es verdad. Pero lo que nos diferencia del mundo es que nosotros dijimos, hasta ahí va esto. Solo no puedo. Y como Pedro clamó al Señor aquella vez que estaba caminando sobre las aguas y le dijo, Señor, ayúdame. ¿Cuántos le hemos dicho al Señor, Dios, necesito de ti, ayúdame? Amén. Eso es lo que nos diferencia, mis hermanos, del resto que está sin Cristo en el mundo. Mientras yo esté en esta naturaleza, voy a fallar. Vamos a seguir fallando. Quizás no en la misma intensidad, en la misma medida que cuando no conocí a Cristo. Y les hago un ejemplo. Si nosotros mentíamos todo el tiempo, a cada rato mentíamos, por A o B circunstancia. Al momento que yo acepté al Señor Jesucristo y sigo mintiendo, el Espíritu me redarguye y me dice, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Ahí está la diferencia. En donde digo, sí, Señor, estoy mintiendo, perdóname. Y trato de no volver a hacer. Y si yo en este día decía 10 mentiras, al siguiente día voy a decir 8, y al siguiente 7, y al siguiente 5. Llega la otra semana y ya no mentí. Gloria a Dios, he sido transformado. Cuando usted se da cuenta de esto, mi hermano y mi hermana, usted ha sido transformado por el Señor. Amén. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Empezamos de nuevo, comenzamos desde cero. Y como sabemos decir, borrón y cuenta nueva. El Señor ya no mira los pecados. El Señor mira su fe. Muchas veces nosotros nos ponemos mal. Y les hablo por experiencia propia, porque he sido pecador. Y tomo las palabras de Pablo. Soy el primero de los pecadores. Y yo me considero así. Y no me considero que tenga esa misericordia y ese amor que Dios me ha tenido. Aún no comprendo qué ha visto el Señor en mí. Y no lo entenderé. Porque con mi mente finita y mis ojos humanos, no voy a comprender lo que Dios ve en mí, lo que Dios ve en ti. Muchas veces el mundo nos va a juzgar. ¿Te acuerdas cómo tú eras? ¿Te acuerdas lo que tú hacías? Y ahora vienes y me vienes a hablar de la palabra de Dios. ¿Qué eres? Ya te has hecho hermanito. Muchas veces nos dicen así. Pero simplemente nosotros nos hemos dado cuenta de que hemos estado mal, hemos fallado, hemos quebrantado la ley de Dios. Y ahí está, mis hermanos y mis hermanas, el amor de Dios para cada uno de nosotros. Que aun siendo pecadores, Cristo nos amó hasta la muerte, y muerte de cruz. Y todo esto proviene de Dios. No con mis fuerzas, no con mis títulos, no con lo que yo sé hacer, con lo que yo sé decir. No. Todo esto proviene de Dios.
en su infinito amor, cuando estuvo en esa cruz, Él pensó en ti y pensó en mí. Y cerró su boca por amor. No dijo ni una sola palabra, a excepción de una oración. ¿Saben cuál fue esa oración? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hemos estado, como dice Isaías, como ovejas sin pastor. Y Él lo sabía. Y cuando Él está en el monte alto y regresa a ver a la ciudad santa, Jerusalén, llora. Y le dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas y matas a los profetas. ¿Cuántas veces yo quise recogerte como la gallina recoge a sus pollitos bajo mis alas? Y Cristo llora porque al momento de ver toda esa majestuosa ciudad, lo que ve son ovejas sin pastor. Y así nos vio. Ahora nos dice algo muy importante, que cuando tú y yo aceptamos a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, algo maravilloso se transforma, se convierte, porque somos tocados por el Maestro. Como aquel violín que nadie daba más de $10. Ahora todo el mundo se pelea por obtener eso. Cuando tú eres tocado por el Maestro, mi hermano y mi hermana, algo fabuloso sucede. Cuando tú abres tu corazón al Señor, cuando tú abres tu mente al Señor, cuando estás dispuesto a dejar tu yo, el Señor hace cosas sorprendentes. Un salmo que me gusta bastante dice: gustad y ved qué bueno es Dios. Pero ¿alguien sabe el significado, el fondo de ese significado de gustad y ved? Es probar. ¿Todos han comido un pastel de chocolate? Amén. Todo el mundo hemos saboreado un pastel de chocolate. Y sabemos que existe el pastel de chocolate porque lo hemos visto, lo hemos topado, lo hemos degustado. Y ahora, olvídense del pastel de chocolate. Y yo vengo aquí y les digo: mis hermanos, el pastel de chocolate ha sido bien rico, ¿han probado? Ustedes me van a decir: no, estás loco, el pastel de chocolate no existe. Eso es una invención. Pero yo le probé el pastel de chocolate. Y ustedes me van a seguir negando: no, no hay pastel de chocolate. ¿Qué les quiero decir, mis hermanos? Que ustedes deben saborear, degustar, palpar a Dios. ¿Y cómo lo hago si no lo veo? Pero le siente. Saboree la presencia del Señor. Ahí es cuando Dios le va a tocar a su vida. Y como decía la hermanita que estaba aquí y le estaba escuchando, cuando nos llenemos del Espíritu Santo, en ese momento de intimidad con Dios, ahí es cuando usted va a saborear lo bueno que es Él. Y va a ir al mundo y le va a decir: qué bueno es Dios. Dios existe, Dios es poderoso, Dios puede hacer milagros aún en estos días. Y la gente, ¿qué le va a decir? Dios no existe, estás loca, cállate, ¿qué estás hablando? Pero yo ya probé de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Yo ya degusté de Dios. Yo sé que Dios existe. Tomando nuevamente el libro de Job, todos sabemos del sufrimiento que él pasó, ¿verdad? Todos sabemos que él no tenía culpa alguna de lo que le estaba pasando, pero aún así él no maldecía a Dios. Inclusive su esposa le dijo: ya, muérete y maldice al Señor. Y él decía: no. ¿Por qué voy a maldecir al Señor? ¿Y por qué cree que Job tenía esa fe?
porque él degustó de Dios. Él sabía lo que el Señor puede hacer. Amén. Entonces Job se levanta y dice, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos saben esa verdad? ¿Cuántos saben que Cristo vive? Que Él no está muerto, no se quedó en la tumba, se levantó de entre los muertos. Y Él está aquí. Usted es la iglesia. En usted habita el Señor. Y eso no es porque nosotros lo hemos querido, lo hemos buscado o con nuestras fuerzas, nuestro trabajo lo hemos obtenido. No, eso es don de Dios. Él nos dio eso. El poder de gustar. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz, las cortinas del templo se rompieron. Esas cortinas que dividían el lugar santo del lugar santísimo, en donde habitaba la presencia del Señor, para que no haya interrupción, simplemente para que usted por fe diga, Señor, heme aquí. Si algo estoy fallando, Señor, perdóname, ayúdame a cambiar esto que todavía me aqueja. Pablo tenía un aguijón, sí saben, ¿verdad? Pero aún así él no se detenía. Él seguía adelante en su propósito, en el propósito que Dios le había puesto. Le animo, mi hermano y mi hermana, que no desfallezca en el propósito que Dios ha puesto en su vida. ¿Y sabe por qué? Porque usted, una vez que ha degustado del Señor, sabe del Señor, se empapa del Señor, la palabra nos dice más abajito que somos embajadores de Cristo. Alce su mirada al cielo. No se sienta menos que los demás, porque usted es un embajador del cielo. Hemos visto en las noticias o cuando estamos por la calle la escolta presidencial de los embajadores, cómo hacen ruido, ¿no? Para que todos los carros abran paso, porque ahí pasa el embajador, alguien importante. O en una ceremonia está una alfombra roja, las cámaras fotográficas, las cámaras de video le captan al embajador, importante. O el embajador del Ecuador se va a otro país, ¿cómo le tratan? Venga, señor embajador, siéntese. Pues usted es más que eso, porque usted es embajador y embajadora del cielo, de Cristo. ¿Y ahora cómo actúo como embajador de Cristo? Charles Spurgeon, un predicador, siempre me gusta leer y escuchar sobre él, decía que nuestro caminar sea tal que nadie tenga duda quién es nuestro Dios. En otras palabras, con su testimonio, mi hermano y mi hermana. Con su testimonio. ¿Cómo puede alcanzar más vidas? Muchas veces las palabras se las lleva el viento, pero sus hechos, su ejemplo, su testimonio, siembra la semilla en aquellos que a usted le ven. No me traigas a Pablo. ¿Se acuerdan cuando Pedro decía, Pablo, Saulo, el que mataba a los cristianos, el que perseguía a nuestra congregación, nuestra iglesia? Me estás diciendo que cambió, que ahora predica al Señor Jesucristo. Están locos, ¿cómo le van a traer a Pablo? Nos va a matar. Con el testimonio, Pablo ganó. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. A Pablo le sucedió y por eso escribe. ¿Saben qué? Sí, yo mataba, yo perseguía, yo apedreaba. Pero el Señor tuvo misericordia de mí, me cambió, me renovó y ahora le sirvo a Él. Bendito sea el Señor y Dios. El Señor nos ha reconciliado con el Padre.
hermanos, hijitos, si alguno ha pecado, abogado tienen para con el Padre. Y es Cristo, quien nos ha reconciliado con Dios. Quien nos ha dicho, vengan, síganme. ¿Han leído cuando Cristo predicaba y miraba a la gente que tenía necesidad y les decía, ven, sígueme? ¿Han escuchado al Señor decirles a ustedes, vengan, síganme? ¿Sí o no? ¿No saben? Sí, mis hermanos, por eso están aquí. Porque ustedes han escuchado la voz del Señor diciendo, ven, sígueme. Y hoy estamos aquí. Hoy estamos siendo esa sal y esa luz que hoy en estos días el mundo necesita mucho. Jóvenes se han perdido. Adultos se han perdido, inclusive hasta los niños. Los tiempos están cambiando y me van a dar la razón porque en las noticias siempre son noticias negativas, malas. Pero el Señor Jesucristo ya nos advirtió sobre esto. Nos dijo, no tengan miedo. ¿Y saben por qué nosotros, aun siendo cristianos, tenemos miedo? Cuando una persona tiene miedo es porque desconoce las cosas. Cuando se va la luz, ¿han escuchado los gritos en las noches? Se fue la luz. Tienen miedo a la oscuridad. ¿Por qué? Porque les tapa la visión y no saben alrededor qué está. Porque no saben. Es miedo. El desconocimiento les da miedo. Y si usted tiene miedo es porque desconoce de algo. El mundo dice, para todo hay solución menos para la muerte. Pero el Señor Jesucristo dice, aún para la muerte hay solución. Cree en mí y aunque tú estés muerto, vivirás. Mire lo que el Señor Jesús nos enseña y en nuestra lógica humana a veces no llegamos a entender y nos da ese miedo por desconocimiento. Una ocasión me tocó hablar sobre el Apocalipsis en un estudio que tuvimos y los hermanos y hermanas eran con un temor, con miedo. Yo les decía, ¿por qué tienen miedo? Inclusive a mis hijitos que estaban ahí decía, papi, tengo miedo. ¿Pero por qué? ¿Por qué tienes miedo? Porque no sabes, porque desconoces. Mira lo que dice la palabra de Dios. No tengan miedo, levanten su cabeza, porque su redención ha llegado. Hay que tener miedo. Cuando esas cosas que están escritas se lleguen a cumplir, ¿cuántos podemos decir, sí, Señor, amén? Ven pronto. ¿Se han leído el final del Apocalipsis? Han puesto énfasis en el afán, en la fe, en esa desesperación que Juan escribe. Sí, Señor, ven pronto. Y le ponen con signos de exclamación. Ven pronto, Señor. Porque él sabía, él no tenía miedo, él sabía que vamos a estar en un lugar mejor. Si cuando le dicen Apocalipsis, usted tiene miedo, póngase a investigar, póngase a estudiar y tenga una relación con el Señor para que Él, con su Espíritu Santo, le dé la sabiduría de entender esas palabras. No son cosas malas, mis hermanos. Es nuestra redención, es nuestra victoria en Cristo Jesús. Pero si usted desconoce, le da miedo. Es lo mismo con Dios. Si usted no le conoce a Dios, usted le va a dar miedo dar el siguiente paso de acercarse a Él. No, mi hermano, a veces me da cosas en las oraciones porque entran en un clamor y a mí no sé qué hacen, me da terror, me da miedo, no sé, es un ejemplo. Porque desconocemos eso. Ya a ustedes les digo, mis hermanos, mis hermanas, en este momento van a manejar el trolebús. ¿Qué es lo que van a sentir? Miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no saben cómo manejar el trolebús.
Pero ahora un señor del trolebús, hasta con los ojos tapados, maneja. Hasta se pasa los semáforos en rojo ya. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque conoce, porque sabe cómo. ¿Dónde está el freno? ¿Qué hace el volante? ¿La palanca? ¿Qué sé yo? Pero si no conoce, le va a dar miedo. Le va a dar miedo. Así que por eso yo les invito a que degusten de Dios. Conozcan a Dios. Mi esposa me decía, y siempre me retumba esto en la cabeza, porque estábamos leyendo sobre la vida de Abraham. Y cuando Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo en sacrificio. ¿Qué hizo Abraham? Mi hijo, mi primogénito, Señor. Sí. Leña, el burrito, hijo, vamos. ¿Qué vamos a hacer, papá? A dar una ofrenda a Dios. Vamos. Mire que el muchacho más fuerte, más joven que Abraham, ¿verdad? Pero él ya se dio cuenta. Si nosotros leemos tan minuciosamente la palabra, el hijo de Abraham ya se dio cuenta. Ya se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Y aún así se dejó atar. Y aún así subió al holocausto, ¿verdad? Siendo un joven fuerte, fornido, no sé, yo me voy y sale corriendo. Abraham siendo ya un anciano, ¿qué iba a hacer? Pero ¿saben por qué lo hacen? ¿Saben por qué Abraham dijo, sí Señor, bueno, es mi primogénito y ya? ¿Saben por qué se dejó amarrar, se dejó amordazar? Porque confiaban en Dios, sabían quién era Dios, ya degustaron de Dios. Abraham sabía que el Dios Todopoderoso, que le dio su promesa, su primogénito, a un estado ya de 100 años, anciano, él sabía que si le quitaba le puede dar otro. Inclusive él sabía que podía resucitar a los muertos, porque no tenía miedo de Dios, tenía una relación a tal punto que Dios le llama amigo. Abraham, mi amigo. Cuando usted tiene un amigo, ¿cómo es con su amigo? Se cuentan chistes, se golpea, se pellizca. Hay una comunión, ¿verdad? Hay una confianza. ¿Cuánto más para que Dios le diga, Abraham, mi amigo? ¿Por qué? Porque Abraham no tuvo miedo de probar lo bueno que es Dios. Isaac no tuvo miedo porque él ya probó lo bueno que era Dios. Así que mi hermano y mi hermana, no tenga miedo, pruebe lo bueno que es Dios. Amén. Aquí en el verso 21 nos dice, al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Fue Jesús, el Hijo de Dios, el justo, el que nació sin pecado, el que murió sin pecado, y por su sangre fuimos redimidos. Estamos aquí, amén, para que nosotros fuésemos hecho justicia. ¿Cuántos son justos? Yo me miro al espejo y veo a alguien imperfecto, alguien que no es justo. Pero mire lo que pasa y es tan impresionante. Cuando Jacob y Esaú estaban peleando por la primogenitura, ¿se acuerdan? Y uno se viste con pieles de animales para que el papá, ya estando ciego, le tope, ¿verdad? Y le da la bendición. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir con esto? Mi hermano y mi hermana, cuando usted está en Cristo y ha sido transformado, Dios ya no le ve a usted. Dios ya no le ve a usted. Dios le ve a su Hijo, Cristo. Por eso Pablo escribe, pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Pablo ya murió. Ya no es Pablo. Ahora es un siervo de Cristo. Ahora no soy Jorge. Ahora soy un siervo de Cristo. Y ahí es cuando el Señor Jesucristo me hace justicia delante de los ojos de Dios. Ya no ve mis actos. Ya no ve las cosas que yo he hecho. Ahora ve el sacrificio del Señor Jesucristo, el cual no dudó, el cual se entregó. El Señor Jesucristo, siendo Dios, a la verdad te digo, Pedro, cuando estaba en el Getsemaní, y Pedro saca su espada y va queriendo defender a Cristo con todas y sus fuerzas, le dice, a la verdad te digo, Pedro, que si yo le dijera al Padre que mande una legión de ángeles que me protegen, lo haría, me zafaría de todo esto. ¿Qué más prueba quieres, Pedro? De que yo no lo hago. Yo lo hago por amor. Yo lo hago por amor. Y yo me pongo a reflexionar esto y digo, ¿verdad? El Señor Jesucristo, siendo Dios, hubiera dicho, bueno, aquí queda todo, ¿no? Me voy. Pero no lo hizo. ¿Por qué? ¿Cuál fue el propósito? Y muchos me preguntan, ¿sabes qué? Creo que la muerte de Cristo ha sido en vano. Porque aún sigue habiendo maldad, sigue habiendo guerras, hambres, enfermedades. Nada ha cambiado. Y si se pone a pensar usted en su mente lógica, dice, es verdad. Pero aquí viene el Espíritu Santo de Dios que le dice, mira, valió la pena. ¿Por qué? Porque un pecador como tú se arrepintió y está a mis pies. Valió la pena porque yo estaba pensando en ti cuando era azotado, cuando era escupido, cuando era golpeado. Yo pensé en ti. Sabía que algún día ibas a estar en mis pies, adorándome, hablando de mi palabra, siendo de testimonio a los demás. Yo lo sabía. Valió la pena. Y yo le animo, mi hermano y mi hermana, va a valer la pena aquel día glorioso que nos habla la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo descienda del cielo con una voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel, y lo recibamos con gloria y poder en las nubes. Va a valer la pena el estar frente del Señor Jesucristo y decirle, gracias Señor, heme aquí estoy. No importa lo que pasemos, no importa lo que podamos padecer, mis hermanos y mis hermanas, en este mundo. No importa si me toca vivir una enfermedad, hambre, sed, frío. Las cosas mejores están por venir. Cosas más grandes que la que usted puede imaginar. El que persevera tendrá la corona de vida. No se desaliente, mi hermano y mi hermana, porque aún falta mucho camino por recorrer. Aún falta su testimonio en la vida de los demás. Tal vez algún familiar, tal vez algún vecino, algún amigo en el trabajo, en la escuela, en el colegio, donde Dios le ponga. Usted va a ser la luz y la sal de ese lugar. No desfallezca. Ánimo, porque usted es una embajadora, un embajador del cielo. Usted tiene su credencial. ¿Han visto en los edificios
cuando uno va de visita o en cualquier lugar y le dice su cédula y le dan una credencial, ¿no? Y dice visitante. O tiene su cédula de identificación. Y ahí está su número de cédula, sus nombres. Es una ciudadana o ciudadano ecuatoriano. Eso le acredita, ¿verdad? Y ahora usted, ¿qué le acredita ser un ciudadano del cielo? Usted ha leído tal vez el libro de Filipenses. ¿Se han leído los capítulos de Filipenses? Es tan hermoso porque ahí nos dice que somos rescatados, somos hijos, somos amados, somos perdonados, somos justificados. ¿En quién? En Cristo. Ese es su credencial. Cristo. Cuando usted esté caminando, que en su frente, en su pecho, en todo lado, irradie el amor de Dios. Y cuando alguien le vea, diga, wow, yo quiero de eso que tienes tú. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te estás tomando? ¿Qué pastillas? ¿O qué ejercicio? ¿O qué comida estás? Nada de eso, nada del mundo me puede dar esa luz que Dios me da. ¿Quieres conocer a Cristo? Te invito. Vamos adelante con Cristo. ¿Saben, mis hermanos, por qué Dios le dice a Moisés cuando estuvo delante del faraón, quiero que mi pueblo me alabe? ¿En dónde? En el desierto. ¿Cómo es el desierto? No hay agua, no hay sombra, no hay comida. Ahí Dios quiere que le alabe, en el desierto. Ay, pues, me dijo una vez un compañero, no, que Dios es bueno, ¿y cómo quiere que yo le alabe en el desierto ahí, sin agua, sin comida? No has entendido. Dios quiere que le alabe usted en el desierto. ¿Sabe por qué? ¿Por qué Dios le sacó al pueblo de Israel al desierto? Donde no había hambre y toda la gente se quejaba, no, era mejor morir en Egipto. Ahí aunque sea teníamos pan y agua y aquí no tenemos nada. ¿Cómo somos nosotros los seres humanos? Que no hemos entendido. Es porque no degustamos del Señor. No hemos probado del Señor. Y ahora yo les digo, ¿saben por qué el Señor quiere que le alabemos en el desierto? Porque en esos momentos es donde Dios se glorifica, mis hermanos. En el desierto hizo brotar agua de la roca. En el desierto hizo caer el maná del cielo, las codornices. En el desierto hubo una nube que les daba sombra y en las noches un torbellino que les daba calor. Para decirnos, no temas, yo estoy contigo. No te dejaré, no te desampararé. Soy tu Dios que te esfuerzo. Esfuérzate y sé valiente. Y eso le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. No le dijo, tranquilo, déjame las cosas a mí. Tú solo siéntate y abro los cielos y que te caiga todo. No, esfuérzate y sé valiente. Esfuércense y sean valientes, mis hermanos. Y para terminar, antes de conocer a Cristo yo estaba perdido, mis hermanos. Antes de conocer a Cristo no importaba nada más. Pero bendito sea el nombre de Dios que tuvo compasión de mí y, como dice el Salmo, me sacó del lodo y me dijo, yo te amo. Yo te amo. Y ahora no, Señor, pero ¿qué va a haber perdón para mí? Y hay mucha gente que piensa eso. No sé si usted ha hablado con alguien, le ha compartido la palabra. Yo he hecho tantas cosas, ¿qué va a perdonarme Dios? Mentira. Dios perdona todo, absolutamente todo. Si usted pone fe en Dios,
Él hace posible las cosas que para el hombre son imposibles. Desde que yo acepté al Señor Jesucristo, ahora conozco mi rumbo, sé a dónde voy, sé qué quiero hacer. Antes no lo sabía, no tenía. Ni siquiera la brújula me guiaba, ni el GPS, ni el mapa. Ahora Cristo Jesús me ha dado una nueva oportunidad y servirle a Él y seguirle a Él. Y el estar aquí delante de ustedes me llena de un gran agradecimiento al Señor. Y decirle, Dios, gracias. Valió la pena. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Su ropaje es nuevo. Usted está vestido con un lino fino, blanco, resplandeciente. Usted ha sido invitado, invitada a las bodas del Cordero. Aliéntese, mis hermanos. Tengan esa visión. Y si es que por ahí ya quiero flaquear, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si ahí la otra pierna quiere desfallecer, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Todo es con palabra, mis hermanos. Cuando Jesucristo fue tentado, Él no dijo, ¿sabes qué? Yo soy Dios, lero. ¿Cómo le confrontó al diablo? Con la palabra. Y el diablo también le confronta con la palabra, ¿verdad? Y recordamos, escrito está que a los ángeles mandará para que tu pie no tropiece en roca alguna. Lánzate de aquí. Y Jesucristo le confronta. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Oye, tienes hambre, haz panes. ¿No quieres Dios? No solo del pan vive el hombre, sino de la palabra también. Amén. Póstrate ante mí y te daré todo lo que tú quieras. Y así será en los días finales. Vendrá el anticristo y todos los que se postren delante de él obtendrán todo lo que quieran. Salud, dinero, amor, etc. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Solo ante el Señor tu Dios te inclinarás y solo a Él adorarás. Mi hermano y mi hermana, usted tiene un arma poderosa que es la palabra de Dios, es su espada, es su refugio, es su fortaleza. Utilícenla siempre y aunque esté cruzando por el desierto, no se olvide que Dios obrará en su vida. Amén. Póngase de pie para orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos reconforta, Señor, nos edifica, nos redarguye. Bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas, al pastor, Señor, de esta congregación. Dele sabiduría, encamínelo, Señor Dios Todopoderoso, para que lleve, Señor, a tus ovejas hacia tu redil, bendito Dios. Gracias, Señor, por ponerme aquí en este lugar. Gracias por tener misericordia de mi vida. Gracias por utilizarme una vez más, Señor, y que esta palabra, bendito Dios, que vino de parte de ti, quede en sus mentes, en sus corazones, y los hagas hacedores, Señor, de tu verdad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.